Hola, mi nombre es Arelis Horta. Hoy vamos a hablar de la teoría general de responsabilidad. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora. Vamos a iniciar definiendo lo que es responsabilidad. Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al hacer o decir algo. Dentro del ámbito jurídico existen diferentes tipos de responsabilidades. Entre ellas podemos mencionar la responsabilidad administrativa, que es la que se deriva del cumplimiento, incumplimiento u omisión de los funcionarios públicos, de la responsabilidad civil, que hace referencia a las obligaciones que recae sobre la persona para reparar un daño, de la responsabilidad penal, que se incurre entre las leyes por cometer un delito, la responsabilidad jurídica, que es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad de una persona. Hablemos un poquito de responsabilidad moral. La responsabilidad moral, lo que me voy a permitir leerlo, según lo que expresa Martínez en 2013, es la obligación de reparar el daño moral que se causa por un hecho ilícito o por una responsabilidad objetiva. Dicha reparación consiste en la indemnización en dinero que debe pagar el responsable del hecho a título de reparación moral. Existen ciertos fundamentos de la responsabilidad civil, que son las bases teóricas o filosóficas que justifican las razones por las cuales se obliga al autor de un daño a repararlo. Entre ellos tenemos la teoría de la culpa, la teoría mixta, la teoría de las garantías y la teoría de los riesgos. Hablemos de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es la falta de atención, pero sin malvada voluntad de perjudicar, sin previsión efectiva de las consecuencias del acto moral. Esa puede ocurrir por imprudencia, por la inobservancia de los reglamentos o deberes, o simplemente por negligencia. Podemos decir que existe la culpa consciente y la culpa inconsciente. Y sus elementos, los elementos que circundan la culpa, es la conducta, ya sea activa u omisiva, el nexo causal y el daño típico. Hablemos un poquito más adelante de lo que es el daño típico. El daño es el detrimento o el perjuicio o molestia causada a otro, ya sea en su persona o en su patrimonio. Existen diferentes tipos de daño. El daño, según su origen, puede ser contractual o extracontractual, puede ser directo o indirecto, que es cuando hay una consecuencia inmediata de una obligación, o compensatorio o moratorio por el incumplimiento definido de una obligación, lucro cesante o daño emergente cuando hay, una pérdida o se deja de percibir un aumento en el patrimonio del sujeto, o el daño moral o daño patrimonial, que afecta el aspecto económico del sujeto. Los elementos son varios, entre ellos podemos nombrar la veracidad, la lesión del derecho adquirido, el accionar injusto de la persona a la víctima y el daño no reparado. Existe dentro de la teoría de la responsabilidad una relación de causalidad y por ende de un nexo causal. Voy a leerme lo que expresó Bustamante en 1980, elementos del acto ilícito y el incumplimiento contractual que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con los factores de imputación subjetiva o de atribución objetiva. Eso llamaba Bustamante la relación de causalidad. Esos son supuestos de casos fortuitos y de casos de fuerza mayor que rompen la relación de causalidad, pues se trata de acontecimientos que no se pueden imputar al sujeto. Hablando de obligaciones, haciendo un poquito referencia a las obligaciones, cuando ahí se imposibilita el cumplimiento de la misma, es cuando hay una falta de realización de la acción o una omisión acordada dentro de la relación jurídica.
Y puede ser una causa extraña no imputable, como hablamos anteriormente, o una causa de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando hablamos de causa extraña no imputable, son los obstáculos o causas que impiden al deudor el cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos de fuerza mayor, es que se puede exonerar la culpabilidad del deudor que ha incumplido su obligación. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo por ahora. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.